Todos creemos saber cuál es la selección más grande en la historia del fútbol. Pero esta vez no contamos solamente títulos. Creamos un sistema de puntos basados en el desempeño histórico de cada selección en las Copas del Mundo. Aunque la fórmula exacta no será revelada hasta llegar al top 3. Y el resultado final podría cambiar la forma en que ves el fútbol. Por eso tenemos el top 10, las selecciones más grandes en la historia de los mundiales. Con 4 puntos, el puesto número 10 es compartido entre dos selecciones que representan épocas distintas del fútbol mundial, Suecia y Croacia. Suecia fue una de las grandes potencias europeas del siglo pasado. En 1958 llegaron a la final del mundial. Ese partido terminó convirtiéndose en el nacimiento de una leyenda, un joven de apenas 17 años llamado Pelé. Décadas después, otro hombre inmortalizaría el fútbol sueco, Zlatan Ibrahimović, un jugador tan brillante como impredecible que convirtió cada partido en espectáculo. Y del otro lado aparece Croacia, una nación pequeña que desafió a gigantes históricos. En 2018, eliminaron a Inglaterra en semifinales y alcanzaron la final contra Francia en un duelo muy parejo. Liderado por Luka Modric, quien ese año se coronó como mejor jugador del mundo destronando a Messi. Y en 2022 gana el tercer lugar venciendo a Marruecos. Pocos países tan pequeños lograron ponerse a la par con los grandes del fútbol. Con 4 puntos, el puesto número 8 también termina empatado. Dos selecciones legendarias que hoy parecen pertenecer a otra época, Hungría y Checoslovaquia. La Hungría de los años 50 era considerada prácticamente invencible. Destruyeron selecciones por todo el planeta y llegaron al Mundial en 1954 con figuras como Ferenc Puskás como favoritos absolutos. Pero en la final, Alemania protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol mundial. Aquel partido fue conocido como el Milagro de Berna. Del otro lado aparece Checoslovaquia, una selección histórica que hoy ya no existe como país, pero que llegó a 2 finales mundialistas. La primera contra la Italia de Mussolini en el 34, la segunda en 1962, perdiendo la final contra la mítica Brasil de Pelé. Produjo jugadores legendarios como el Gato de Praga, el arquero František Planiška, que produjo el mito del gol que salvó vidas, o también el Caballero de Oro Josef Masopust, quien el mismo Pelé elogiaba por sus habilidades. 2 gigantes históricos, 2 equipos olvidados y un empate que el tiempo no pudo romper. Con 6 puntos aparece Uruguay, un país pequeño con una historia gigantesca. Uruguay fue el primer campeón mundial de la historia en 1930, con gol de Héctor Castro, un artillero que desafió la adversidad. Pero su momento más legendario llegaría 20 años después, en 1950. Más de 170,000 personas llenaron el Maracaná esperando ver a Brasil coronarse campeón en casa. Pero Uruguay hizo lo imposible. Derrotaron a Brasil frente a todo el estadio. Aquel día pasó a la historia como el Maracanazo. Desde entonces, Uruguay es símbolo de orgullo mundialista. Y después de 70 años, sigue recordándonos que en el fútbol nada es seguro antes del silbato final. Con 7 puntos aparece Países Bajos, la famosa naranja mecánica. Puede que nunca hayan ganado un mundial, pero cambiaron el fútbol para siempre. Con Johan Cruyff al mando del ataque, los neerlandeses revolucionaron el deporte rey con el llamado fútbol total, diseñado por el entrenador Rinus Michels. Y aunque ganaron a Argentina y Brasil en el Mundial de Alemania 1974, no lograron vencer al equipo de casa, coronándose así como subcampeón. Misma situación contra Argentina en el 1978.
Consiguieron su tercer subcampeonato en 2010, perdiendo contra España. Pero la revancha vino en 2014 en uno de los momentos más icónicos de los mundiales, el legendario cabezazo en palomita de Robin van Persie. En este mundial quedarían terceros venciendo a Brasil 3-0. Con 12 puntos aparece Francia, una selección explosiva, elegante y llena de generaciones doradas. En 1998, Zinedine Zidane llevó a Francia a conquistar su primer mundial, precisamente en casa. Y el segundo campeonato vendría en 2018 contra Croacia. Y en 2022, Francia estuvo a minutos de volver a ser campeona. Pero entonces apareció uno de los partidos más dramáticos en la historia de las finales mundialistas contra Argentina. Aún así, Kylian Mbappé logró algo histórico: anotar un hat-trick en una final del Mundial del Fútbol, quedando subcampeones. Con 15 puntos llega Argentina, la selección albiceleste. Si Brasil representa la alegría, Argentina representa la pasión absoluta. Pocas selecciones han producido figuras tan míticas como Diego Maradona y Lionel Messi. Su primer campeonato sería contra la Naranja Mecánica en 1978. Pero pocos partidos resumen tanto la historia del fútbol como el Argentina-Inglaterra en México 1986. En ese mismo encuentro, Maradona anotó la mano de Dios y minutos después marcó el llamado gol del siglo. Dos de los goles más famosos en la historia de los mundiales, en un solo partido. Y en 2022, Messi finalmente levantó la Copa del Mundo, que parecía perseguir toda su carrera, en una final cardíaca contra Francia después de 139 minutos. Una de las mejores finales de todos los mundiales. Y ahora sí, es momento de revelar el sistema. Cada campeonato mundial vale 3 puntos, cada subcampeonato vale 2 y cada tercer lugar vale 1. Y con ese sistema, el puesto número 3 le pertenece a Italia, con 17 puntos, los azules. 4 veces campeona del mundo, 1934 y 1938, ganando a 2 grandes de esta lista: Checoslovaquia y Hungría. Italia convirtió el ataque en un arte en el Mundial de 1982, donde Paolo Rossi les consiguiera su tercer campeonato. El mismo Pelé afirmaba que Rossi era el único futbolista italiano que podría haber jugado en Brasil. Fue un equipo de temer por décadas, con figuras como Paolo Maldini, Gianluigi Buffon y Fabio Cannavaro. Representaron la escena del fútbol italiano. Pero uno de sus momentos más recordados ocurrió en 2006, cuando Zinedine Zidane fue expulsado en la final tras darle un cabezazo a Marco Materazzi. Italia terminaría levantando la Copa del Mundo esa misma noche. Y lo más impactante está en los siguientes 2 puestos. Con 21 puntos, el puesto número 2 es para Brasil. Sí, Brasil. El país del yugo bonito, la única selección presente en todos los mundiales y la más campeona de la historia. Pelé, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Neymar. Brasil convirtió el fútbol en arte. Desde la final contra Suecia en 1958, su primer campeonato mundial con 2 goles de un Pelé de 17 años. Y el Mundial de 1970 es todavía considerado por muchos como el mejor equipo jamás visto. Pero también vivió algunas de las tragedias más dolorosas del deporte. Primero, el maracanazo de 1950 contra Uruguay, perdiendo en casa ante 200,000 asistentes. Y décadas después, la humillación histórica del 7-1 contra Alemania en 2014. Una goleada tan impactante que cambió para siempre la historia moderna del fútbol brasileño.
Porque aunque Brasil tiene más títulos, los números revelaron algo inesperado. Existe una selección que fue aún más constante. Con 24 puntos, la selección más grande en la historia de los mundiales es Alemania, la máquina alemana. Mientras Brasil maravillaba al mundo, Alemania simplemente seguía llegando. 4 campeonatos, 4 subcampeonatos y 4 terceros lugares. Ninguna otra selección apareció tantas veces en las mejores del planeta. Década tras década, generación tras generación. Desde el gran goleador Franz Beckenbauer hasta Miroslav Klose, el bombardero alemán. Alemania convirtió la consistencia en una forma de dominio. Pero la historia alemana viene desde mucho antes. En 1954 protagonizaron el milagro de Berna, derrotando a la poderosa Hungría cuando nadie creía posible vencerla. En 1990 ganándole a la Argentina de Maradona por penal de Andrés Brehme, su tercer campeonato. Y quizá ningún partido resume mejor su constancia que el histórico 7-1 sobre Brasil 2014. En apenas unos minutos destruyó a la selección más grande del planeta, para luego ganar la final contra Argentina, otro de los grandes en este top 10. Y así, el país con más mundiales no terminó siendo el número 1, porque cuando los números hablaron, el verdadero rey histórico del fútbol fue el más constante. Y así fue el top 10, las selecciones más grandes en la historia de los mundiales. ¿Qué te pareció este video? Te leemos en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y, ¿por qué no?, compartir este video.